enamorarse, declararse y emparejarse. Todos dicen que es hermoso, pero es una mentira. Es un invento del gobierno para que las mujeres nos dominen, porque los enamorados tienen sus posiciones: el explotado y el explotador, el sirviente y el amo, el vencedor y el perdedor. No te conviertas en el perdedor, porque el amor es una guerra y pierde quien se enamora. La Academia Tsuchin es una escuela fundada para educar a los hijos de nobles y ricos, pero estos no pueden ser liderados por alumnos corrientes. Los miembros del consejo estudiantil destacan del resto. Kaguya Shinomiya es la vicepresidenta del consejo estudiantil, una señorita rica en toda regla, y no solo porque es miembro de una familia con una fortuna de 200 billones o porque es heredera del gran grupo Shinomiya con más de 1000 sucursales, sino que aparte de toda esa riqueza ha ganado varios premios como en arte, música y artes marciales. Y el hombre al que apoya es el presidente del consejo estudiantil, Miyuki Shirogane, quien sin duda es el estudiante más inteligente de toda la academia. Él solo se centra en sus estudios, y fue por su comportamiento ejemplar que logró ser presidente a pesar de que no lleva mucho tiempo en la academia. Todos los estudiantes se daban cuenta que ambos serían una pareja perfecta, pero ellos quieren cuidar su orgullo y que sea el otro que se declare primero. De una cosa a otra pasó medio año, y en ese tiempo ninguno se declaró, provocando así que se obsesione el uno con el otro, jurando lograr que el otro se les declare. Para que lo entiendas mejor, te lo explico con manzanas. Si Kaguya veía a Shirogane así, ahora lo ve así. Y si Shirogane veía a Kaguya así, ahora la ve así. Pero ellos no podrán lograr que el otro se les declare sin hacer nada. Y por esa misma razón estuvieron ideando varias estrategias amorosas, en las cuales también estuvieron utilizando a Chika Fujiwara para ejecutarlas. Pero en vez de beneficiar, siempre termina perjudicando las estrategias. Chika Fujiwara es la secretaria del consejo estudiantil y la mejor amiga de Kaguya. Viene de una familia de políticos y es una chica bastante alegre, amigable y hasta torpe. Ella siempre trata de ayudar a sus amigos y se volvió una waifu muy querida por los otakus debido a esta hermosa melodía. Un día de esos en los cuales hacían sus batallas intelectuales, Shirogane se había comprado un móvil, pues él, en su pasado, creía que los celulares eran innecesarios, pero al final cambió de opinión. Él quería que Shinomiya sea la que le pida su número telefónico, pero pasó un buen rato y no le pidió nada. Así que Shirogane se desesperó y pensó pedirle su número. Pero pedirle el número a alguien puede interpretarse como una jugada lasciva y desesperada, y eso significa love. Pedirle el número a alguien del otro sexo es como una declaración de amor. Entonces Shirogane hace su magnífica jugada y se pone una imagen de perfil de cuando era niño, la cual Kaguya obviamente quería ver. Pero Kaguya tampoco quería humillarse al pedir el número, así que también contraataca, intentando sentir mal al presidente mediante su fabulosa actuación de tristeza, haciendo que Shirogane se sienta culpable. Y al final le mostró la foto por unos segundos, pero Kaguya tiene una excelente memoria, así que los segundos bastaron. Al final, sí intercambiaron números. Todo gracias a que Chika terminó resaltando que el teléfono de Kaguya es demasiado antiguo como para poder mandar mensajes por Line. Y así fueron siendo sus batallas del amor para que el otro se les declare, utilizando cualquier situación para atacar en las guerras del amor.
Hasta que un día llega un chico al consejo estudiantil y le pide a Shirogane un consejo amoroso. Pero la experiencia amorosa de Shirogane es de cero, y como no quiere que todos se enteren que es un fracasado en el amor, termina aconsejando al chico. El chico le dice a Shirogane que posiblemente la chica que le gusta solo se burla de él, pero Shirogane le dice que no. Él le dice que las mujeres no dicen lo que sienten y lo ocultan con otras palabras humillantes. Así que Shirogane le enseña una ingeniosa técnica para enamorar a la chica de tus sueños, que consiste en arrinconar a la chica contra la pared para que se sienta sobrecogida y seguidamente susurrarle al oído lo siguiente: sal conmigo. Al susurrarle al oído, el sentimiento de la chica debería de cambiar, provocando que tengas éxito. El chico se fue maravillado y al poco tiempo utilizó la técnica de Shirogane, que por extrañas razones funcionó y logró conquistar a la chica de sus sueños. Así es la vida en el consejo estudiantil. Algunas veces era difícil porque Kaguya creció apartada de la sociedad, provocando que ni siquiera tenga el conocimiento de la palabra tabú conocida como la primera vez. Así que ellos tuvieron que explicarle su verdadero significado. Pero las batallas continúan, usando todo lo que esté al alcance. Orejas de gato, juegos de mesa, que por cierto, Fujiwara está en el club de juegos de mesa, egoísmo y apuñalos por la espalda. Así es como se decide quién es el superior. Pero como ambos son orgullosos, necesitan a alguien que les dé un empujón. Y es ahí donde entra Ayasaka, quien es la asistente personal de Kaguya y que también es estudiante de preparatoria. Ella es la encargada de darle un empujón a Kaguya para que logre conquistar al presidente del consejo, aunque Kaguya la fastidia en muchas ocasiones para que la ayude hasta mandarle un simple mensaje a Shirogane. Pasa el tiempo y una chica llega con Kaguya para pedirle un consejo amoroso, pues ella quería terminar con su novio, pero de una manera no tan cruel. Pero ella también no quería quedar mal, así que trató de ayudar. Pero por suerte llegó Fujiwara, quien ayudó a que la chica se dé cuenta que en realidad sí está enamorada de su novio. Y su novio no era nada más ni nada menos que el chico al que Shirogane aconsejó. Así como ves a Shirogane, en realidad es muy malo en los deportes. Pero dio la casualidad que Chika encontró a Shirogane tratando de mejorar como deportista. Y ella humildemente le ofrece su ayuda, ya que ella era buena deportista. ¿Qué? ¿No me crees que es buena deportista? Míralo tú mismo. Shirogane quedó asombrado con las habilidades de Fujiwara y acepta su ayuda. Y después de mucho entrenamiento duro y sufrimientos, Shirogane estaba listo para participar en un juego escolar, dejando a Chika orgullosa por todo su esfuerzo. Da la casualidad que llega un día lluvioso, un día perfecto para compartir paraguas con quien amas. Pero al llegar el momento de la verdad, tanto Kaguya como Shirogane dijeron que no llevaban paraguas, cosa que es una completa mentira. Ambos llevaban sus paraguas, pero no querían humillarse. Pero ahora la condición de la victoria es desenmascarar la mentira del rival. Pero luego llega Chika toda inocente, sin entender las indirectas, y le presta un paraguas a Kaguya y al final sí terminó compartiendo paraguas con Shirogane. En todo consejo estudiantil existe un tesorero y este no es la excepción. El tesorero se llama Ishigami. Él es un experto en procesamiento de datos y fue reclutado por el presidente debido a su talento. Él quiere abandonar el consejo estudiantil. La razón de esto es que le tiene miedo a Kaguya. Él cree que Kaguya quiere matarlo, porque en una ocasión Ishigami encontró unos boletos que le iban a servir a Kaguya para lograr que Shirogane se le declare. Entonces Kaguya lo amenazó para que no diga nada al respecto. Kaguya escuchó que Ishigami quería salirse del consejo estudiantil, así que Kaguya le dice que no le cause problemas al presidente.
y él terminó quedándose en el consejo estudiantil por miedo a que Kaguya lo torture. Ishigami casi siempre se la pasa deprimido, ya que él siempre que trata de ayudar o sentir bien a los demás termina provocando un poco de desagrado o escalofríos hacia las personas. A Fujiwara le gustaba ver sonreír a Kaguya, pues resulta que en su pasado Kaguya era muy fría y sin expresiones. Entonces el sueño de Fujiwara era verla reír a carcajadas, y lo logró simplemente diciendo la palabra chinchin, que puede llegar a significar una palabra vulgar. Pues como te había dicho, Kaguya es muy inocente. Entonces se puso a estudiar cómo nacen los bebés, y fue así que esos tipos de palabra le empezaron a causar gracia. Un día, la hermana menor de Shirogane llegó al consejo estudiantil, pero en esa ocasión solo se encontraba Kaguya, y fue así que se ideó un nuevo plan. El plan era ganarse a la hermana de Shirogane, volviéndose su mejor amiga para irse acercando cada vez más a Shirogane. Pero resulta que Fujiwara y la hermana de Shirogane ya eran muy amigas, haciendo que Kaguya se sienta traicionada. Pero después se vuelve a contentar, porque Fujiwara le invita también para que salgan de compras las tres juntas. En una ocasión estaba lloviendo muy fuerte, así que Kaguya estuvo ingeniándose varios planes para que Shirogane vuelva a casa con ella en su auto, ya que según ella tendrían así una cita en auto. De una cosa a otra, el presidente terminó marchándose con todo y lluvia para no faltar a su trabajo, pero Kaguya se terminó mojando por esperarlo en la lluvia. Kaguya enfermó, entonces Shirogane fue a visitarla. Pero Kaguya no estaba igual que antes. Ella se comportaba de una manera atontada debido a su resfriado, algo similar a estar borracho, y hablaba de una manera honesta, al igual que terminó invitando al presidente a dormir a su lado, pero al final se terminó aliviando. Y al entrar en razón, corrió a Shirogane de su cama. Ellos se reconciliaron, pero siguen sintiendo rencor. Para Kaguya, él se aprovechó de su debilidad durante el resfriado. Y para Shirogane, la acusación es una deshonra, porque fue ella quien lo arrastró hasta su cama. Kaguya va con la chica de aquella vez para que la ayude a reconciliarse con Shirogane. Y Shirogane se va con Ishigami, con el mismo motivo. Y después de un largo debate con ofensas hacia el contrincante, tomaron la decisión de hacer las paces. Todos juntos querían hacer un viaje de verano y planearon ir a un festival de fuegos artificiales. Inician las vacaciones de verano. Fujiwara se la pasó todo el tiempo viajando por el extranjero. Shirogane se la pasó trabajando aburrido y Kaguya se la pasó aburrida, deseando poder hablar con Shirogane. El presidente trataba de mandarle mensajes de texto a Kaguya, pero al final se termina acobardando. Llega el día en el que acordaron ver los fuegos artificiales, y todos ya estaban listos para encontrarse, pero hubo un problema. A Kaguya no la dejaron ir con sus amigos, pues como te había dicho anteriormente, Kaguya pertenece a una familia rica, y sus guardaespaldas no la dejaban salir, por miedo a que le pasara algo malo entre toda la gente. Kaguya se deprimió y hasta escribió en Twitter lo mucho que quería ver los fuegos artificiales con sus amigos. Shirogane leyó el mensaje y se puso a buscar a Kaguya. Mientras tanto, Kaguya decidió escaparse de su casa, desobedeciendo las órdenes, y fue así como se convirtió en la chola. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. Hayasaka se hizo pasar por Kaguya para que los guardaespaldas no sospechen de su escape. Pero cuando llega al festival, los fuegos artificiales ya se habían terminado y se fue a llorar en un callejón. Inesperadamente, Shirogane la encontró y le juró que ella vería los fuegos artificiales. Entonces, entre todos toman un taxi y se dirigen a una ciudad cercana, porque en esa ciudad los fuegos artificiales suelen durar un poco más de tiempo. Y después de un intenso viaje, lograron ver los fuegos artificiales, aunque Kaguya no podía dejar de mirar el rostro de su héroe.
Comienzan las clases, y ambos estaban un poco avergonzados. Shirogane por las palabras vergonzosas que dijo en el festival, y Kaguya porque cada vez quería más a Shirogane. Ellos intentaron hablar de lo sucedido en el festival, pero por la vergüenza no pudieron, porque las guerras del amor aún no se terminan. Y si quieren que resuma la segunda temporada, este video tiene que llegar a los 30,000 likes. No importa la demora.